Amén, hermanos. Muy bien. Hoy día vamos a compartir un tema muy hermoso. Estamos ya a punto de cerrar la primera carta de Pedro y he titulado la prédica de hoy Libres de ansiedad. ¿Cuántos quisieran estar libres de ansiedad? Yo creo que la ansiedad es uno de los elementos más complejos en la vida de las personas. Y a veces escuchamos que un cristiano no puede estar ansioso, pero cuando la realidad es que muchas personas, creyentes o no, por diversas circunstancias podemos pasar por tiempos de ansiedad. Nadie está libre de la ansiedad, pero vamos a entender cómo el Señor puede guiarnos a entregar las cargas y estar libres, pero no humanamente, sino divinamente de la ansiedad y gozar de la paz que el Señor quiere para nuestras vidas. Así que vamos a ver esto porque algo que también está fallando mucho hoy en día dentro del pueblo de Dios es la humildad. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver la humildad con estar libre de ansiedad? Se van a sorprender cuán ligados están uno con el otro. Cuán ligada está la humildad con estar libres de ansiedad. Porque vamos a ver también las consecuencias de qué es lo que pasa con la iglesia cuando no hay humildad. ¿Qué es lo que pasa con las personas cuando no hay humildad? No solamente vamos a ver por qué no hay unidad, sino también qué es lo que el Señor hace en estas circunstancias. Y vamos a ver que cuando la humildad no se hace presente en la iglesia, lo que abundan son justamente creyentes ansiosos. Vamos a entender qué papel juegan ambos, por qué están unidos. Y se van a sorprender un montón de saber la relación que hay entre ambos. Así que tengo dos propósitos sencillos para esta mañana. El primero es que juntos podamos escudriñar hoy a través de las escrituras, a través de nuestras circunstancias, a través de la vida en la iglesia, nuestro corazón y descubrir si tenemos uno humilde o un corazón soberbio. Y a veces nosotros podemos aparentar ser algo, pero nuestro corazón es algo distinto. Y el Señor quiere librarnos de todo esto. Y el segundo propósito que tengo para hoy es que encontremos el camino para vivir libres de ansiedad. Ok, así que abran sus Biblias en la primera carta de Pedro, capítulo 5. Y vamos a leer 3 versículos, ya acercándonos al final de esta carta. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos 5 al 7. Dice la palabra del Señor. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ok, y es como si Pedro comenzara ya a terminar la carta y pone temas específicos. Y a primera vista podemos ver que ahí habla un poco de la sujeción de jóvenes a los ancianos, no solamente a los que dirigen la iglesia, sino a las personas mayores. Habla también de la unidad entre las personas y después habla de la ansiedad y como que Pedro está tocando temas distintos. Pero la manera en la cual Pedro articula esto es impresionante porque uno tiene mucho que ver con el otro. Aquí Pedro está comenzando con una petición y obviamente hemos entendido que la exhortación de sujetarse a los ancianos es para toda la iglesia, ¿no? Es para todos nosotros. Pero aquí está llamando la atención específicamente a los jóvenes en la iglesia. Y uno se pregunta por qué hay énfasis en que los jóvenes se sujeten a las personas mayores y al liderazgo de la iglesia. Y si entendemos nuestra juventud, si vemos a los jóvenes de este tiempo, a los jóvenes de otros tiempos, una característica es que los jóvenes tienden a ser autosuficientes. Los jóvenes tienen esa manera de pensar, que están tranquilos, cuando la mamá le dice ponte chompa, no quieren porque sienten calor, cuando le piden que coma, están sin hambre o al revés, entonces tienden a ser más autosuficientes. Y vamos entendiendo qué tiene esto que ver. Cuando nosotros nos creemos autosuficientes y no nos sujetamos a las autoridades establecidas por Dios, a quienes Él ha delegado esta autoridad,
corremos un serio problema. Entonces, hermanos, aquí está la primera exhortación que Pedro hace a los jóvenes y a todos nosotros que podamos tener una actitud de este tipo. No somos autosuficientes. Tenemos una dependencia directa de nuestro Señor. Necesitamos entenderla, necesitamos conocerla. Porque por naturaleza, quienes son autosuficientes son los menos propensos o dispuestos a sujetarse. Y eso es complicado. Eso es complicado porque inmediatamente Pedro exhorta a toda la iglesia y dice que seamos sujetos unos con otros. Es decir, Pedro ya no solamente está pidiendo sujeción de los jóvenes a los ancianos, sino nos dice sujétense unos a otros. Ya no solamente la iglesia, la autoridad establecida por el Señor, sino unos con otros. Pero es hermoso la particularidad con la que Pedro nos pide que nos sujetemos unos a otros. Entonces la sujeción no solamente del pueblo hacia los líderes, sino también de unos con otros. Entonces aquí el mandato es que yo también me sujete a ustedes, y ustedes a mí, y ustedes entre ustedes, y todos estemos sujetos. Pero ¿cuál es la particularidad? Que lo hagamos ceñidos de humildad. Y atentos porque aquí está la clave. Sujetémonos unos a otros, ceñidos de humildad. Esto tiene mucho que ver con lo que Pablo también ordenó y manifestó en la iglesia en Éfeso. Si ustedes van a Efesios capítulo 5, versículo 21, van a encontrar un mandato de Dios a través de otro apóstol a otra iglesia en el mismo sentido. Efesios 5, 21 dice, sometiéndoos unos a otros en el temor de Dios. El temor de Dios siempre conlleva humildad hacia Dios. Porque si tememos a Dios, somos reverentes a Él y somos humildes para con nuestro Dios. Entonces, hermanos, aquí el apóstol Pedro nos está llevando a nosotros a que nos sujetemos unos a otros, ceñidos de humildad. Y para mí las palabras son ilustrativas. Y quisiera transmitir esto para que todos podamos entender qué es lo que está diciendo el apóstol. Es como si él nos hablara y nos dijera, ¿saben, hermanos? Necesitan envolverse por completo de humildad. Porque eso significa ceñirse. Les he comentado alguna vez que las ropas de las personas eran largas y para trabajar se ceñían, es decir, agarraban el manto, ¿no? Y por atrás jalaban el manto y se lo amarraban para que puedan trabajar libremente. Estaban amarrados, estaban envueltos en las ropas. Entonces, Pedro nos dice que nos envolvamos, que nos amarremos con humildad y así podamos sujetarnos unos a otros. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro. ¿Tú estás dispuesto a sujetarte a tu hermano con humildad y en humildad? Yo pregunto hoy, ¿tú te sientes, te sabes sujeto a tus hermanos en esta congregación? ¿Tú sabías que hay un mandato de que tú te sujetes a tus hermanos en la iglesia? Porque la importancia de la sujeción unos con otros está vinculada al mandato que todos debemos cumplir. Hay un mandato que el apóstol Pablo entregó a las iglesias. Y eso está en Efesios capítulo 4, versículos 3 y 4. Y escuchen este mandato, porque es un mandato de Dios a través de este hombre para que nosotros velemos por el cuerpo de Cristo. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Lo que está diciendo es que la unidad de la iglesia no es algo que nosotros creamos, ya está dado por él el Espíritu Santo. Nuestro deber es cuidar de esta unidad en el vínculo de la paz. Y esto quiere decir que cuando nosotros estamos siendo en contra de la unidad de la iglesia, estamos siendo en contra de Dios mismo. Porque Él dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Entonces, hermanos, parte de la unidad del cuerpo de Cristo conlleva sujetarnos unos a otros. Pero no es cualquier tipo de sujeción, es una sujeción envuelta, revestida
de humildad. La sujeción unos con otros es la prueba definitiva de un verdadero corazón humilde. ¿Tú quieres saber si tu corazón es humilde? Pues lo vamos a ver a través de nuestra sujeción unos con otros. Literalmente podemos quedar, espiritualmente hablando, ¿sí? Podemos quedar desnudos en nuestra actitud porque evidenciamos un corazón que no está envuelto en humildad. Está desnudo de humildad. Y esto se puede ver en nuestra actitud. O también podemos evidenciar que tenemos un corazón que evidentemente está envuelto, está ceñido de humildad. Y estamos verdaderamente sujetos en el vínculo de la paz unos con otros. Tú puedes preguntarte fácilmente esta mañana, y es una pregunta legítima, ¿sí? Tú puedes decir, bueno, ¿y por qué pues? ¿Y por qué debo sujetarme a este hermanito, a esta hermanita que a lo mejor ni siquiera conozco? ¿Por qué tengo que sujetarme a esta persona? Ni siquiera sé cuánto tiempo tiene de creyente, no sé si es una persona entregada. ¿Por qué tengo que sujetarme a él? Bueno, es una pregunta legítima. Y Pedro te responde. Pedro responde a través de la palabra porque dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y esto es esclarecedor. Porque si te das cuenta, Pedro comienza una sucesión de temas ligados entre sí. Jóvenes, sujétense a la autoridad. ¿Por qué? Porque los jóvenes tienden a ser autosuficientes. Sujétense unos a otros, pero ceñidos de humildad. Y dice, ¿por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermanos, les propongo algo. Hagamos un examen. Hagamos un examen sencillo, ¿sí? Para ver si estamos revestidos de humildad o somos soberbios. Cuando uno va al médico y está con algo y quiere saber qué es lo que tiene, ¿qué es lo que hace el médico? Pues pide exámenes. ¿Sí? Esos exámenes van a revelar nuestra condición y qué es lo que tenemos. Hagamos 3 simples pruebas. ¿Sí? 3 simples pruebas para ver cómo está nuestro corazón. ¿Ok? Yo pongo la primera. Tú, hermano mío, hermana mía, ¿tienes un genuino interés en conocer, en forjar una relación con tus hermanos aquí en la iglesia? O cuando el pastor dice, vamos en paz, salimos corriendo. Bueno, tú puedes decir, es que pastor, la hora, sabes dónde vamos a almorzar, se acaba rápido la comida y hay un segundo que hace muy delicioso y si llego tarde... Ok, puede haber un montón de argumentos, pero yo quiero ir al corazón, a nuestro corazón. ¿Tenemos la intención de conocer a nuestro hermano? Y es impresionante cómo el Señor está hablando a la iglesia de esto. El viernes tocábamos este tema, nuestro hermano Carlos nos compartía acerca del pacto que hizo Jonatán con David y la necesidad de tener un vínculo. Y veíamos cuán necesario es que nosotros forjemos este vínculo unos con otros. Conocer al hermano, a qué se dedica, su familia, qué hace, qué necesita, cómo podemos ayudarnos mutuamente, cómo podemos ser amigos en el Señor. Entonces aquí está la primera prueba. ¿Tú tienes ese interés en conocer a las personas? O cuando llegas y ves a alguien nuevo dices, no lo conozco, ¿quién será? Qué bien que ha venido y punto. Y cuando acaba la reunión salimos corriendo. Primera prueba. Vamos un poco más profundo. ¿Ves a los hermanos con el amor de Dios y con un sincero interés en su bienestar? ¿O mientras menos sepas de él, mejor? Alguna vez yo les he comentado una idea que escuché de un pastor, ni siquiera de una persona que llevaba tiempo en el Señor, de un pastor. Y este pastor me dijo, yo amo a mi Dios, pero las ovejas del Señor son una lástima. En esas palabras. ¡Wow! ¿Cómo esta persona puede ser pastor
sino ama a quienes el Señor ama, por quienes entregó su vida. Y eso no solamente para los pastores, es para todos nosotros. Tú ves con interés y con un genuino interés en el bienestar de los demás, o no te interesa saber de los demás. Quiero que sepas algo. La persona que tienes al lado, delante, atrás, en este lugar, en esta iglesia local, es tu hermano en Cristo. El Señor pagó con su vida, con su sangre por él. Le puso un precio a su vida, el mismo precio que tienes tú, un precio infinito. Ama a esa persona. Entonces lo lógico es que nosotros amemos a quien Dios ama. ¿No es así? Y eso debe poner en nosotros un genuino interés para buscar a nuestros hermanos, para saber cómo están. Ok, vamos un poco más allá. Cuando algún hermano dice o hace algo que no te agrada, a veces los hermanos tienen opiniones distintas a las nuestras. Yo creo que toda opinión es válida. El asunto es llevar a la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es la que dirime entre las opiniones. Pero alguien puede tener una opinión sobre un tema. Entonces, cuando eso sucede y es una opinión contraria a la tuya, ¿cuál es tu actitud? Tú miras al hermano, sonríes y dices, está bien que este hermano piense diferente que yo. No hay problema. Creo que es bueno, más bien porque podemos, a través de la unanimidad del Espíritu, llegar a un buen acuerdo. O dices, ay, otra vez con sus cosas porque lo he escuchado también. ¿Cómo es nuestro corazón? ¿Cómo somos? Ok, dije 3. Pero quiero cerrar con este. Tienes la capacidad de poder hablar con todos los hermanos, respetándolos y mostrando un genuino interés. ¿O crees que estás por encima de los demás? Esta es la prueba definitiva. Porque cuando uno piensa que está por encima de alguien, de cualquier persona, es la evidencia más clara de falta de humildad, es decir, de soberbia en el corazón. Y esto es lo más complicado. Estos pequeños exámenes muestran si tenemos un corazón humilde. Porque si tenemos un corazón humilde, vamos a poder sujetarnos a los demás sin problema. Pero si hay un corazón soberbio, no vamos a poder hacerlo. ¿Saben por qué? Porque un corazón soberbio dice, ok, a ver, pero ¿qué tiene que enseñarme este hermano? ¿Qué tiene que enseñarme esta persona? Tú no sabes, no tienes idea de todo lo que puedes aprender de absolutamente todos los hermanos en Cristo. De todos, sin excepción. Alguna vez yo comentaba a mi esposa, tenemos una reunión de pastores en el Presbiterio de la Ciudad de La Paz, y hay pastores de muchas iglesias. Pero hay un pastor en particular que él mismo se describe, él se describe y lo hace honestamente como alguien que ama la palabra, pero no tuvo la oportunidad de grandes estudios. Pero saben, cuando él abre la boca, yo me quedo callado y me concentro en todo lo que él dice, porque todo lo que él dice viene del Señor con una fuerza del Espíritu y siempre, 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 sin excepción, aprendo muchísimo de este hermano. Me impresiona cómo el Señor se mueve en el corazón de este hermano. Así que no hay pretextos, hermanos. Todos podemos aprender de quien tienes al lado, adelante, atrás. El asunto es si tenemos el genuino interés de hacerlo. Y eso depende de la humildad que haya en nuestro corazón. Porque si en realidad tenemos un corazón soberbio,
Ahí está la respuesta de por qué estamos pasando por tantas circunstancias que nos confrontan a tratar con personas. Porque ¿cuántas veces hemos entendido que el Señor nos lija, obra en nosotros a través de la gente? La gente es la lija que el Señor utiliza para pulirnos. Las relaciones entre las personas es el canal, la vía por el cual el Señor está forjando tu carácter, está trabajando en tu humildad, está trabajando en tu dependencia hacia Él. Y pasa en todos los ámbitos, hermanos míos. Relaciones matrimoniales. Si hay dificultades, es por un corazón endurecido, por falta de humildad. Relaciones entre padres e hijos, si hay problemas, es por falta de humildad. Y ahí pues el papá decía, esta vez pues vos no eres humilde conmigo, soy tu papá. También la humildad viene desde los padres hacia los hijos. Porque cuántas veces los papás han dicho, haz esto, ¿pero por qué? Porque soy tu papá y punto. ¿Tú notas humildad en eso? No lo hay. Porque nuestra labor es instruir a nuestros hijos en el amor del Señor. Entonces, lo mismo pasa con la relación entre hermanos, no solamente de sangre, sino también entre los hermanos nuestros, entre todos los que estamos acá. Si tú no quieres sujetarte a tu hermano, es porque tienes un corazón que no está revestido de humildad. Tienes un corazón soberbio, porque tenemos un corazón soberbio. Y en realidad con cualquier persona que nos rodea. Y debes aprender que el Señor, como dice en su palabra, resiste al soberbio, pero al humilde le da gracia. Ahora, esto de resistir al soberbio es una palabra muy interesante, es amplia en su descripción. Básicamente está describiendo a alguien que se forma en la batalla contra algo. Entonces ahí tienes a Dios formándose en batalla en contra del arrogante. Entonces la resistencia que Dios da al que no es humilde, al arrogante, no es pasiva. Alguna vez explicaba esto, cuando alguien resiste a un niño, basta con poner la mano. Y el niño va a empujar, pero no puede llegar a ningún lado. Esa es una resistencia pasiva. Pero la resistencia que Dios tiene en contra del soberbio es activa. No solamente pone su mano, actúa, lucha en contra del soberbio. Ahora, quiero poner una idea clara aquí. Imagínense a Dios resistiendo activamente al soberbio, en formación de batalla en contra del soberbio. Díganme un solo ejemplo de alguien o un ejército que prevaleció en contra de Dios. No hay, ni habrá jamás. Entonces, hermanos, un motivo más para quitar la soberbia de nuestro corazón. Y esto es algo muy ilustrativo. ¿Quién podrá vencer a Dios? Nadie. Un soberbio incluso puede decir que el tiempo estará a su favor. Puedes pasar el resto de tu vida siendo soberbio. El Señor estará en contra de ti, pero tú vives para un Dios eterno. Terminarás perdiendo la batalla. Los humildes, amados hermanos, son aquellos que reconocen que no tienen fuerzas propias. Y cuando tú reconoces que no tienes fuerzas propias, ¿qué haces? ¿Qué haces? Mira, ¿cuántas veces alguien está en una circunstancia difícil? Y como dice el salmista, ¿no? ¿De dónde vendrá mi socorro? Ya sé, tengo tantos amigos en Facebook, tengo tantos seguidores en Instagram, voy a poner un mensajito, de ahí vendrá mi socorro. Ah, no, tengo una cuenta bancaria con muchísimos ceros, obviamente con un número antes de los ceros, porque hay ceros y nada más. De aquí vendrá mi socorro. O mi salud es como la de un roble. ¿Quién me podrá hacer algo? ¿Qué dice el salmista? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de lo alto, del Señor. Quien no tiene fuerzas, quien no tiene provisión, quien no tiene salud,
quien tiene temor, ¿de dónde vendrá su socorro? ¿De dónde vendrá su fuerza? ¿De dónde vendrá su provisión? ¿De dónde vendrá su cuidado? ¿De dónde vendrá todo cuanto necesita? Vendrá solamente del Señor y Él proveerá. Él proveerá más allá de lo que nosotros podamos imaginar, porque vivimos para un Dios todopoderoso que ama a sus hijos. Ama de tal manera que los cuidará y nos protegerá. Simplemente necesitamos un corazón envuelto de humildad. Porque esos son los humildes, los que reconocen su carencia, ni siquiera poca fuerza, su carencia de fuerza. Por eso dependen de las fuerzas de Dios y terminan sujetándose incondicionalmente a Él. No importa si somos despreciados por los hombres. Lo importante es ser bienaventurados delante del Señor. Porque el Señor dijo, bienaventurado, ¿quiénes? Los pobres en espíritu. ¿No es así? Ahora escucha bien, dijo los pobres en espíritu, no dijo los pobres de espíritu. Porque si hemos recibido el Espíritu Santo, no somos pobres de espíritu, porque tenemos el Espíritu eterno de Dios. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, en su condición. Los que reconocen su condición, su necesidad de un Dios altísimo, porque ellos acudirán y recibirán del Señor. Yo te pregunto, ¿tú quieres vivir de una manera que agrade completamente a Dios siempre? Aquí está la respuesta, Salmo 51, 17. El Salmo 51, versículo 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Si tú te acercas al Señor con un corazón contrito y humillado, tienes la garantía, la promesa, la bendición de que el Señor te recibirá, no te despreciará, obrará en ti. El humilde es el único que puede experimentar la verdadera libertad. Esa libertad a la que somos llamados, solamente el humilde lo puede hacer. Por eso es que las bendiciones de Dios están solamente para los que se consideran a sí mismos insuficientes. Porque pueden descansar en la gracia de Dios. Incluso la misma palabra gracia. Una definición muy sencilla de lo que es gracia es favor no merecido. Es recibir a lo que no nos corresponde. Porque el Señor tiene esa gracia con nosotros. ¿Y sabes la provisión del Señor? No es solamente en la parte espiritual, es también en la parte material. El Señor tiene cuidado de ti. ¿Quieres hacer la prueba? Muy bien. Hasta hoy, ¿el Señor te ha sostenido? Amén. ¿Hasta hoy el Señor te ha provisto? Amén. ¿Hasta hoy el Señor ha dejado que pases hambre? ¿No? ¿Hasta hoy el Señor ha dejado que pases frío? Si hasta mantas nos ha provisto. ¿Te ha faltado algo? Es más, mira, tienes hermanos a tu alrededor. El Señor muestra su amor a través de la gente que tienes al lado tuyo. El Señor te bendice en sobreabundancia. Pero el Señor aún tiene bendiciones separadas para ti. Tan solo necesitamos envolver nuestro corazón con humildad. Y sabes, todo esto cobra mayor fuerza cuando escuchamos las mismas palabras de Jesús en Mateo 23, 12. Mateo 23, 12 dice, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El ejemplo máximo lo puso Jesucristo, cuando siendo Señor, lavó los pies de sus discípulos. Lo conocemos este ejemplo perfectamente. El Señor, siendo Dios, se quitó su manto, se ciñó con una toalla, tomó agua en un lebrillo y lavó los pies de sus discípulos. Y Jesús les dijo, me llaman Señor y está bien, porque lo soy. Pero yo he hecho esto para darles ejemplo a ustedes. Si nuestro Señor lavó los pies de hombres, pecadores como nosotros,
¿Cuánto más nosotros, no solamente lavar físicamente, sino espiritualmente los pies de nuestros hermanos y sujetarnos a nuestros hermanos? Hermanos, esta enseñanza nos pone en claro cuáles son las consecuencias del orgullo. Porque para aquel que quiere enaltecerse a sí mismo, para aquel que está buscando atención, alabanza humana, pues el Señor dice que va a ser humillado. Pero si tú te humillas delante del Señor, Él te va a exaltar. Él, no el hombre, Él. Porque así actúa el Señor sobre el humilde. Porque el humilde no se exalta a sí mismo. Tampoco procura ser visto de los hombres. Es el Señor mismo quien lo exalta y el Señor está dispuesto a hacer eso contigo si tan solo revises tu corazón de humildad. ¿Sabes? Acá hay otra enseñanza. Ningún creyente puede ser un instrumento válido en las manos de Dios a no ser que esté revestido de humildad, a no ser que esté sujeto a sus hermanos. Porque eso es lo que pide el apóstol Pedro, que nos sujetemos unos a otros ceñidos de humildad. Y esa es la llave para que seamos instrumentos poderosos en las manos de un Dios poderoso. Y aquí está la exaltación de los humildes. Primera carta de Pedro 5:6. Porque Pedro continúa y dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y a veces aquí está la lucha que tenemos, cuando fuere tiempo. Nuestra naturaleza humana nos impulsa a querer ser exaltados ya. Es decir, ok, muy bien, toda esta semana me he portado humildemente, Señor. Ya pues una vez exáltame, por favor. Señor. Porque esa es nuestra naturaleza humana. Muchas veces el tiempo del Señor puede que no sea en esta vida. Puede que el Señor te exalte en el reino de los cielos. Pero sabes, no importa, porque el tiempo del Señor es perfecto. Siempre es perfecto. Así que hermanos míos, humillémonos debajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando fuera su tiempo perfecto. Sujetémonos al Señor. Mira, vamos a ver contrastes. Dios es infinito. Nosotros somos limitados. Dios es todopoderoso. Nosotros somos débiles. Dios es santo. Nosotros somos pecadores. Y podemos seguir dando estas dicotomías a lo largo del día, pero esto pone claridad en nosotros de quién es Él y quiénes somos nosotros. Necesitamos disponer nuestro corazón para obedecerle, para glorificarlo con nuestra vida. Pero sin humildad no vamos a poder hacer esto. Ahora vamos a cerrar esta enseñanza. Porque como les dije, va casada la humildad con vivir sin ansiedad. ¿Cómo está casada la humildad con la ansiedad? Muy bien. Porque el soberbio va a tener y va a vivir sujeto a ansiedad siempre. ¿Sabes por qué? Porque se cree autosuficiente. Y cuando se cree autosuficiente para sacar adelante sus problemas, para resolver sus problemas, no va a acudir a Dios y siempre va a quedar corto. Entonces, la ansiedad estará presente en esta persona. ¿Cuántas veces no pudiste dormir porque estabas con un problema? ¿Cuántas veces no pudiste dormir porque estabas con una preocupación? ¿Cuántas veces no pudiste dormir por tema de enfermedad, por tema de escasez, por problemas en las relaciones? ¿Cuántas veces no pudiste dormir? ¿Pero qué dice la palabra? En paz me acostaré y así mismo dormiré. ¿Por qué? Porque solo tú me haces vivir confiado. ¿Dónde está tu confianza? ¿Dónde está tu confianza?
Podemos literalmente echarnos y entregar todo en las manos del Señor y saber que el Señor es todopoderoso y descansar y despertar a un nuevo día con nuevas misericordias del Señor. Pero si somos soberbios, vamos a querer nosotros resolver el problema. Por eso nos echamos y estamos pensando y pensando qué voy a hacer, cómo voy a hacer, qué voy a decir, qué no voy a decir, a quién voy a recurrir. Y generamos ansiedad. ¿Te ha pasado alguna vez? Muy bien. El Señor nos está cambiando la figura. Es como que nos dice, muy bien, ¿sabes qué? Hasta aquí has vivido con un corazón soberbio, creyéndote autosuficiente. Derriba estos argumentos. Hasta aquí has luchado tú. Mira los resultados. Ahora yo te pido que tú, querido hermano, le hagas caso al Señor. Y entonces abras tu corazón y te ciñas de humildad. Y veas la obra poderosa de Cristo Jesús. Cuando tú tienes problemas, cuando tienes dificultades, ¿acudes en ayuda, buscando ayuda a tus hermanos en Cristo? Deberíamos hacerlo, porque es parte de estar sujetos unos a otros. O eres autosuficiente y sales adelante estoicamente, sin importar la ciática que tienes, el lumbago que te ha generado, la tortícolis, la neuralgia, estás ahí doblado en dos, no puedes ni respirar, pero estás ahí porque ¿te das cuenta hasta dónde llegamos? Porque muchas veces la enfermedad es producto de nuestra ansiedad y esa ansiedad tiene origen en el corazón soberbio. Yo te pido en el nombre del Señor, hermano mío, deja que Dios quebrante. Dejemos que Dios quebrante nuestro corazón soberbio. Dejemos que el Señor lo haga. Y que con la humildad nos envuelva y podamos descansar en Él. Porque si tenemos escasez, tenemos dificultades laborales, tenemos problemas familiares, tenemos enfermedad, tenemos alguna relación resquebrajada, y tú entiendes que no hay manera alguna en la cual tú puedas solucionar esto, podemos en humildad acudir al Señor y Él hará. Él cumplirá su propósito en nosotros y Él nos librará de ansiedad, porque el versículo 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Te das cuenta? Sujetémonos unos a otros, porque tenemos un corazón revestido de humildad. El Señor nos dará la gracia. Él exaltará en su tiempo al humilde. Y un corazón humilde es aquel que puede echar toda la ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y sabes, la figura a mí me llama mucho la atención. Me impresiona, porque a veces tenemos la idea de que, y a veces incluso se enseña esto, acude a los pies del Señor, deja tus cargas y vete. Suena muy interesante, pero a la luz de las Escrituras no es tan así. En realidad lo que hacemos es, Señor, esta es mi carga. Esto es lo que me agobia, esto me preocupa. No tengo fuerza alguna para poder solucionar esto. Quiero entregarte esta carga. ¿Sabes qué hace el Señor? Te toma en sus brazos. Él carga contigo y con esta carga. Y es Él quien te ayuda a pasar el valle de sombra de muerte. Es Él quien te está cargando a ti por completo. Y en medio de esta dificultad, Él presenta la salida para ti, por amor de su nombre. Dios que se ocupa en proveer para lo que Él mismo dice, menos importante, nos promete que va a proveer para lo importante, para sus hijos, para quienes ama. Jesús lo dijo claramente en Mateo 6:28. Jesús dijo, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos.
Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Él ya lo sabe, Él conoce nuestra necesidad. Por eso dice más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuánto tiempo perdemos buscando primero las añadiduras? Y reducimos nuestro tiempo de buscar el reino de Dios y su justicia. Si en verdad buscáramos el reino de Dios y su justicia, viviríamos la paz y la vida abundante que el Señor nos tiene preparados. Toda la añadidura que el Señor tiene apartada para nosotros la gozaríamos. Dejemos de perseguir la añadidura. Busquemos el reino de Dios y su justicia. Y he aquí, Pedro es claro con nosotros. Sujetémonos unos a otros. Busquemos a nuestro hermano, conozcámoslo, entendámoslo. Creemos un vínculo con él, ceñidos de humildad. Porque el Señor da gracia a los humildes, pero resiste al soberbio. Humillémonos bajo la poderosa mano de Dios, porque Él exalta al que se humilla. Pero al que se envanece y se levanta, el Señor lo humilla. Y créeme, esa humillación no es agradable. Entonces, hermanos míos, podemos echar nuestra ansiedad en Él y ser libres, porque el Señor nos carga. El Señor cuida de nosotros, el Señor nos provee, el Señor nos llama a buscar su reino. Y yo estoy seguro que todos los que están acá presentes en algún momento han sopesado esto, en algún momento han perseguido el reino de Dios y su justicia y han visto la añadidura, pero también en algún momento han perseguido la añadidura y han dejado de lado el reino de Dios. Y el Señor nos ha humillado. Hermanos, hagamos esto. Dejemos todas las cargas en las manos del Señor y que Él nos levante, que Él nos sustente para que nosotros podamos soportar la prueba. ¿Sabes? No importa cuán grande crees tú que es el peso de tu prueba. El Señor la puede cargar. Él puede cargar la prueba de todos nosotros a la vez, porque es todopoderoso. Así es nuestro Señor. Y Él nos levanta y nos lleva por encima de la tempestad. Hermanos, la sujeción en humildad hacia nuestros hermanos nos provee algo que no tiene precio. La seguridad de contar con la bendición de que es el mismo Señor quien nos lleva cargado, nos libra de toda ansiedad y cuida de nosotros y nos provee. ¿Tú quieres vivir libre de ansiedad? Aquí está la respuesta. La respuesta está en la gente que está a tu alrededor. Sujétate en humildad a ellos y deja que el Señor te exalte. Echa tus cargas en Él y Él cuidará de ti. Dime si esto no es una promesa hermosa que el Señor quiere cumplir en nuestra vida. El Señor cuida de ti, de tus circunstancias y te dará descanso. Amén. Pónganse de pie, vamos a orar. Señor nuestro, queremos primero rogarte, porque seas tú quebrantando nuestro corazón arrogante. Señor, destrózalo por completo. Y síguenos, envuélvenos, Padre, de humildad, de una humildad genuina. Y con esta humildad, Señor, permite que nos sujetemos a nuestros hermanos, que podamos gozar de la bendición de conocer a nuestro hermano, de bendecirlo y ser bendecidos por él. Padre, permite que esto sea una realidad en todos nosotros, que podamos darnos un abrazo fraterno, genuino, honesto, sencillo. Podamos bendecir a nuestro hermano.
Y esto nos ayude a echar nuestra carga por completo a tus pies para que tú nos levantes, Señor, y tú nos cargues, y tú nos ayudes a pasar el valle de sombra de muerte. Señor, queremos vivir libres de ansiedad, pero entendemos que la manera de hacerlo es gozándonos con nuestros hermanos, disfrutando de la bendición de contar con personas por las cuales tú moriste y entregaste tu vida. Bendecimos esta mañana a nuestros hermanos, Señor. Lo hacemos y te pedimos que derrames tu amor en nosotros por cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén.